error original de que todo está afuera. Es un error, es una distorsión, y esa es la distorsión original. Si nosotros nos alineamos al observador que tiene la distorsión original y nos ponemos en el punto cero, vamos a encontrar del otro lado al observador que tiene el propósito para esa existencia. Y eso va a eliminar ese error original. Entonces, nuestra vida se vuelve una vida de retorno a la esencia, se vuelve una vida de retorno al propósito. Fíjense que si nuestra referencia es el pasado, nuestro paradigma siempre va a ser de supervivencia. Siempre va a ser un paradigma en distorsión. Si nosotros cambiamos la ruta y nos empezamos a referenciar en el observador de nuestro mejor futuro o de nuestro propósito original, vamos a encontrar la vibración más alta de este plano. Esa vibración más alta de este plano nos va a hacer enganchar con una vibración más alta en el segundo y con una vibración más alta en el tercero. ¿Por qué la vibración más alta? Porque el futuro siempre va a ser el más veloz. Siempre va a ser el más veloz y el pasado va a ser el más denso, el más lento, el que tiene mayor distorsión. Entonces, simplemente estando en el presente, tengo que dejar de referenciarme en el error del pasado para referenciarme en el que retorna a la fuente. Este va a ser mucho más rápido, ¿sí? Por eso cuando yo me proyecto al futuro, la proyección, ¿dónde está? La cámara está acá y la cinta está atrás. Y lo que va a aparecer adelante es lo que está atrás. Pero ¿qué pasa si yo me proyecto, si yo me referencio en el propósito? El ciclo va a correr al revés. Yo no puedo ir al futuro porque el futuro al que voy a ir es un futuro suicida. Mi mejor futuro ya existe y es tanto más veloz que mi presente que lo único que necesito es decirle que me venga a buscar. Nada más. Entonces, en nuestro presente lo que vamos a hacer es vivir en la anticipación. ¿A qué te referís que el futuro te viene a buscar? Bueno, es una muy buena pregunta porque tenemos que recordar que en Cusco ahogué a mis propias interpretaciones. Entonces, yo no puedo sustituir en la noción de finalidad o de propósito con la proyección que yo tengo, porque va a ser insuficiente. Por eso la gente se muere. La gente se muere por una sola causa. No renueva su pacto con la tierra. ¿Sí? Porque tiene un conflicto sol-tierra. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí tengo que dejar claro, muy claro, que tiene que ver con esa primera comanda de principio de la vida sobre la tierra y que se vincula directamente sobre mejor futuro sobre la tierra. Entonces es la tierra el nexo que a mí me hace, donde toda mi proyección también va a estar incluida. O sea, el simple va a estar incluido ahí, ¿sí? Pero claro, tiene que estar incluido en la posición relativa, como una terminal de la Tierra. Entonces, eso es lo que me va a captar como estructura el mejor futuro de la Tierra, donde yo voy a estar incluido. Perfecto. ¿Sí? Si yo quiero que la Tierra me elija en su mejor futuro, yo tengo que renunciar a mi fantasioso futuro. Por mi fantasía va a venir por mi noción de carencia, ¿sí? Entonces yo la fantasía la construyo con todo aquello que yo percibo que me falta, ¿sí? Entonces en vez de construir la fantasía, parametrizamos al revés. El que construyó que me falta algo, que me lo dé, porque yo no hice esa construcción, ¿sí? Si yo percibo que me falta y yo soy el que me quiero dar lo que me falta a través de mi fantasía, estoy teniendo un problemita de inconsistencia con la Tierra, ¿sí? Entonces le estaría perteneciendo al universo gaseoso y no al universo de lo concreto, donde ese gas condensa, donde la Tierra es un portante real,
O sea, lo que te ofrece son realidades, ¿sí? Donde se rompe ese acuerdo es cuando la gente sigue a una identidad fantasiosa. Entonces se rompe el vínculo. Estamos aprendiendo a que este vínculo se reconstruya. A reestructurarlo. Y a nivel del inconsciente biológico. Por lo tanto, toda mi biología se reparametrizaría todo el tiempo y mis nociones espaciotemporales se incrementarían sin cesar. Nuestro mejor futuro ya existe y simplemente porque nosotros le brindamos pasado como combustible, porque toda esa carga, cuando nosotros dejamos de habitar el pasado se vuelve un combustible. Y la referencia es el futuro y el combustible es el pasado. Entonces, el futuro tiene la dirección correcta y el pasado tiene la fuerza. O sea que mi evolución se va a acelerar impresionantemente. Y simplemente porque yo cambio la ruta, cambio la referencia. Este es un gran cambio para la humanidad en este momento. Si yo me referencio en el pasado, el futuro se ve oscuro, incierto, peligroso, atemorizante. En cambio, si yo me referencio en un futuro absolutamente brillante y lleno de propósito, mi pasado se va a estar licuando permanentemente y va a estar cambiando permanentemente, porque lo que va a estar cambiando es la lógica que lo mantiene unido. Voy a estar eliminando las distorsiones de los observadores de la línea del pasado. Entonces, el pasado va a entrar en descomposición. Esto es el trabajo que tenemos que hacer ahora para quedar que nuestro propósito del futuro, que es nuestro mejor futuro, sea igual al propósito del presente y tenemos que llevar la equivalencia al propósito del pasado. Cuando nosotros tenemos esta equivalencia, como si fuera una ecuación que se iguala a través del presente, ese es el famoso final de los tiempos. Cuando el propósito, que siempre ha existido, pero que va a la mayor velocidad de esta apertura temporal, empezamos a aceptarlo. Es cuando nosotros empezamos a aceptar que tenemos una ruta. Y esa ruta ya existe. Es la mejor ruta para nuestra existencia. Hemos cargado la experiencia, es como un tanque de combustible. Lo que va a suceder ahora es que cuando convergen estos tiempos, mi pasado es mi combustible y entonces va a ser el combustible de mi propia iluminación. Si yo puedo hacer esta derivación, si yo puedo hacer la derivación correcta en el momento correcto y encontrarme con mi propósito, mi pasado se disuelve y se va a convertir en mi combustible. Decime en qué consiste la derivación. Bueno, esa derivación que estoy hablando, y en parte encima derivación correcta, que suena muy estricto, pero bueno, estoy aludiendo a que nuestro inconsciente biológico está unido a un sistema planetario de comunicación universal. ¿Sí? Entonces, si entendemos esa lógica, vamos a entrar en un circuito donde nuestra simple existencia se va a ver, ¿cómo te puedo decir? Parametrizada distinto, o sea, diferente. Estamos teniendo retorno de esa existencia simple. Entonces, lo correcto alude a conocer esa estructura espaciotemporal de comunicación y a encontrarnos dentro de eso y familiarizarnos. Y de a poco ir saliendo de esta identidad que tenemos con nuestra perspectiva particular. ¿Sí? Entonces, eso de correcta va a tener que ver con lo que tengo para enseñar y tengo para mostrar. Concretamente es el aporte que estoy brindando en el mundo, digamos. Y este aprendizaje, wow, cada uno lo va a ir transitando. Sí. De acuerdo en el momento simple que se encuentra. ¿Sí? Ahora estamos haciendo
el remake del video 1 del 2013. Entonces estamos procurando la terminología más simple y la más sencilla. Perfecto. Pero ahí me pusiste una frase Final de los tiempos. El final de los tiempos. Bueno, final de los tiempos. Bueno, lo explico. Las experiencias transitan sobre paralelos, ¿no? Paralelos. Sobre el desplazamiento paralelo en la experiencia sería donde yo me corro del tiempo presente para articular un pasado que os sucedió y para proyectarme un futuro que todavía no vino. Entonces eso es un paralelo, ¿sí? El meridiano, la conexión meridiana, termina con esas dos como derivaciones de este punto de presente, ¿sí? Entonces conectarnos a una sincronización meridiana termina resignificando todos los paralelos. Perfecto. ¿Sí? Porque este desdoblamiento paralelo en pasado, presente y futuro, que es yo y mi capacidad de proyectarme y capacidad de absorber. Absorber va a ser el combustible del pasado, ¿sí? Y esa proyección del futuro, que lo que vengo es que me toma por debajo por el inconsciente biológico y hace que yo tenga más alcance en mi vida diurna, ¿sí? Es un ciclo que lo vamos a ir aprendiendo de a poco a medida de este proceso.